sigue la historia de un niño que le rogó a su tío no dejar la escuela. La maestra, al encontrar extraña la petición, decide seguir al niño y a su tío hasta su casa para asegurarse de que todo estaba bien. Sin embargo, lo que encuentra en la dirección indicada la deja completamente horrorizada. No te pierdas esta emocionante y sorprendente revelación. Y si estás disfrutando de las historias que compartimos, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna. Era una mañana de primavera luminosa y vibrante. El cielo estaba despejado, sin nubes a la vista, y el sol brillaba con una intensidad que hacía que las hojas de los árboles bailaran suavemente con el viento. El aire era fresco, con ese inconfundible aroma a flores recién abiertas y a hierba cortada. La escuela, un edificio de ladrillo rojo con un gran patio, estaba llena de vida. En el patio de la escuela, niños con uniformes coloridos corrían de un lado a otro, jugando a la pelota y a la mancha. Risas contagiosas y el alegre sonido de las voces de los niños llenaron el aire. Las flores plantadas alrededor del patio estaban en plena floración, con sus tonos de rosa, amarillo y azul creando una escena alegre y acogedora. Los padres, cada uno con sus propias rutinas, dejaban a sus hijos en la puerta del colegio. Algunos se despidieron con besos y abrazos, mientras que otros se alejaron rápidamente, ansiosos por comenzar la jornada laboral. Entre ellos, un niño de 10 años llamado Pedro se destacó no solo por su apariencia, sino también por su forma de agitarse. Pedro era un niño de ojos grandes y curiosos que brillaban como estrellas bajo el sol de la mañana. Su cabello castaño estaba un poco desordenado y llevaba una mochila verde oscuro con varias pegatinas de superhéroes. Sin embargo, era evidente que algo estaba fuera de lugar. Mientras los otros niños estaban emocionados, Pedro parecía inquieto y nervioso. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, ahora estaban llenos de una mezcla de ansiedad y aprensión. A cada momento, Pedro miraba la puerta principal del colegio como esperando que apareciera algo o alguien. Sus movimientos eran vacilantes y sus manos, que agarraban con fuerza las correas de su mochila, temblaban ligeramente. Intercambió miradas furtivas con padres y otros estudiantes que pasaban, tratando de ocultar su ansiedad. Doña Clara, la maestra de Pedro, se encontraba en la puerta de su salón de clases, observando la escena con mirada atenta y amable. Doña Clara era una mujer de mediana edad con cabello castaño oscuro, recogido en un moño suelto. Sus ojos eran amables y siempre rebosaban bondad maternal. Hoy, sin embargo, notó que Pedro estaba más agitado que de costumbre. Su experiencia como educadora le dijo que algo andaba mal. Vio a Pedro tratando de interactuar con sus compañeros, pero su postura era tensa. Forzó una sonrisa, pero estaba claro que su corazón no estaba divertido. Doña Clara decidió que prestaría más atención al comportamiento de Pedro durante el día. El bienestar de los estudiantes siempre fue su prioridad, y sentía que había algo más profundo detrás de esa preocupación. La campana de la escuela sonó con un sonido claro y reverberante, señalando el final de la clase. El sonido resonó por los pasillos, interrumpiendo el entusiasmo de los estudiantes mientras comenzaban a prepararse para irse. Los niños rápidamente comenzaron a levantarse de sus asientos, algunos corriendo hacia los pasillos, mientras otros se agrupaban para hablar de sus planes para la tarde. Pedro, sin embargo, no compartió el mismo entusiasmo. Estaba sentado en su silla, con la mochila colgando de sus hombros, pero su postura era visiblemente tensa. Sus grandes y expresivos ojos estaban fijos en la puerta del aula,
como si esperara que algo o alguien apareciera. El nerviosismo estaba escrito en todo su rostro, y se levantaba y sentaba repetidamente, como si estuviera esperando un evento inminente. Cada sonido que salía de la puerta, ya fuera un paso apresurado o el sonido de las voces de otros estudiantes, hacía que Pedro se diera vuelta rápidamente, con una mirada de esperanza y ansiedad mezcladas. Miró el reloj de la pared y contó los segundos que parecían pasar. Su respiración estaba ligeramente acelerada y hacía todo lo posible por ocultar su malestar, pero estaba claro que algo le preocupaba. De repente, la puerta se abrió con un suave crujido y un hombre de aspecto robusto entró en la habitación. El hombre era alto y de hombros anchos, con un rostro que parecía marcado por una vida de duras experiencias. Su cabello era oscuro y desgreñado, y vestía un abrigo de cuero gastado que parecía haber visto días mejores. Había algo intimidante en su postura y se movía con una confianza que parecía casi desafiante. El hombre caminó directamente hacia Pedro, quien inmediatamente se levantó de su silla con una mezcla de alivio y pánico en sus ojos. El hombre, con voz profunda y asertiva, se presentó como el tío de Pedro. Explicó que estuvo allí para recogerlo, ya que el padre de Pedro no estaba disponible ese día. Su presencia y su forma de hablar daban la impresión de que estaba acostumbrado a dominar la situación y no parecía haber lugar para disputas. Pedro, visiblemente inquieto y con expresión de desesperación, se volvió hacia la maestra doña Clara. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas y trató de expresar su deseo de quedarse en la escuela un poco más. Sus palabras salieron en un susurro desesperado, casi como si esperara que doña Clara pudiera realizar un milagro y mantenerlo allí. «Por favor, maestra, quiero quedarme un poco más», suplicó. Su voz apenas era más que un susurro. «No quiero ir con él». Pedro tenía su mochila presionada contra su pecho, sus pequeños brazos rodeándola como si tratara de protegerse del mundo exterior. Agarró las correas con una fuerza casi desesperada, como si la mochila fuera el único ancla entre él y lo desconocido. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, ahora estaban apagados y llenos de un miedo palpable. La ansiedad estaba escrita en todo su rostro y miró a doña Clara con silenciosa desesperación, con expresión pidiendo ayuda. Cada paso que daba hacia la puerta le parecía un esfuerzo monumental. Sus pies se arrastraban lentamente por el suelo y lanzaba miradas rápidas y furtivas a doña Clara, esperando que ella pudiera intervenir, que pudiera hacer algo para detener lo que estaba a punto de suceder. La sala se llenó con el sonido de las conversaciones de los demás estudiantes que ya se marchaban, pero a Pedro todo le parecía distorsionado, como si estuviera en un túnel de realidad borrosa y confusa. Doña Clara contemplaba la escena con gran pesar. Sabía que Pedro estaba claramente molesto y agitado, y la forma en que la miraba sugería que confiaba en ella para resolver la situación. Pero el tío de Pedro, un hombre que exudaba un aura de autoridad rígida y desdeñosa, no se inmutó. No pareció darse cuenta ni preocuparse por el sufrimiento visible de Peter. Su única preocupación era cumplir su papel de llevarse a su sobrino. El tío de Pedro era imponente, con su postura firme y una expresión que no mostraba signos de simpatía. Sus ojos eran fríos y calculadores, y tiró de la mano de Pedro con una fuerza que parecía desdeñar cualquier resistencia. Pedro intentó resistirse, retirando la mano y mirando a doña Clara con un grito no verbal de ayuda. La angustia en su rostro era clara, y su cuerpo temblaba levemente por el esfuerzo de intentar escapar de la situación.
doña Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la escena. Se dio cuenta de que algo andaba mal, algo que iba más allá del comportamiento normal de un tío que viene a recoger a un sobrino. La forma en que actuaba Pedro y el comportamiento indiferente de su tío la inquietaban. Trató de mantener la compostura, sabiendo que cualquier señal de excesiva preocupación solo podría alarmar aún más la situación y potencialmente poner a Pedro en mayor peligro. Con una sonrisa forzada, doña Clara hizo lo posible por mantener la calma. Se acercó un poco más, tratando de crear una distracción y darle a Pedro una última oportunidad de expresar sus miedos en voz alta. «Pedro, ¿estás bien? Pareces un poco incómodo. ¿Necesitas algo antes de irte?» Ella hizo la pregunta con un tono gentil y alentador, pero estaba claramente ansiosa al observar las reacciones de Pedro y su tío. El tío, por su parte, no parecía dispuesto a perder el tiempo. Miró impaciente a doña Clara y, sin responder, empujó a Pedro hacia la salida con un gesto repentino. Pedro miró por última vez a doña Clara y tenía los ojos llenos de lágrimas no derramadas y de una tristeza que parecía abrumadora. La maestra, al darse cuenta de la urgencia de la situación y sintiendo la responsabilidad de proteger a Pedro, decidió que necesitaba actuar con más decisión. Con el corazón acelerado, decidió seguir discretamente a Pedro y a su tío, aunque sabía que eso podría verse como una violación de las reglas de la escuela. Pero la seguridad de Pedro era su prioridad y no podía ignorar el sentimiento que tenía. Con un creciente sentimiento de malestar, doña Clara comenzó a preparar sus cosas para partir. Se despidió de los estudiantes, su voz tratando de sonar alegre y tranquila, aunque un nudo de preocupación le apretó el estómago. Al despedirse, hizo todo lo posible por ocultar su estado de ánimo y mantener una apariencia normal. Sus pensamientos estaban en Peter y en la situación que parecía tan fuera de lo común. El aula se fue vaciando lentamente y doña Clara aprovechó ese tiempo para observar discretamente a Pedro y su tío salir. Vio a Pedro salir con expresión de tristeza y aprensión, mientras su tío, con rostro serio e implacable, lo tiraba de la mano. La escena quedó grabada en su mente y el deseo de proteger a Pedro no hizo más que aumentar. Doña Clara hizo un plan rápido. Decidió que seguiría a Pedro y a su tío, pero necesitaba hacerlo de una manera que no despertara sospechas. Con mirada decidida, tomó su bolso y les dijo a sus compañeros profesores que iba al mercado cercano a comprar algunos artículos para la escuela. El mercado no estaba lejos de la escuela y esta excusa parecía plausible. Salió de la escuela y se dirigió hacia el estacionamiento, manteniendo la cabeza gacha para evitar miradas indiscretas. Con el corazón acelerado, doña Clara se dirigió a su coche y observó a Pedro y a su tío alejarse a una distancia prudente. Tan pronto como subió a su vehículo, encendió el motor y ajustó el espejo retrovisor para mantener una visión clara del camino por delante. El auto de doña Clara comenzó a seguir unos metros detrás del vehículo del tío de Pedro, que era un viejo sedán azul que parecía haber visto tiempos mejores. La carretera estaba transitada y ella mantuvo una distancia segura para no parecer sospechosa. El tráfico pasaba entre una mezcla de sonidos y colores, mientras doña Clara intentaba concentrarse en el coche que iba delante y en las indicaciones. Durante el viaje notó detalles que normalmente pasaban desapercibidos. Las calles, tiendas y parques eran solo una mancha de colores mientras sus ojos permanecían fijos en el sedán azul. Doña Clara sintió una mezcla de tensión y determinación. El comportamiento de Pedro y la presencia de su tío, con su excesiva autoridad, la preocupaban profundamente.
Sabía que debía estar atenta a cualquier señal de que la situación estuviera empeorando. Pedro estaba en el asiento trasero del sedán, visible a través de la ventanilla sucia del auto. Doña Clara podía ver el contorno de su carita pálida y sus grandes ojos fijos en la calle por la que pasaba. La expresión de Pedro era una mezcla de miedo y tristeza, sus labios fruncidos y sus cejas fruncidas en una expresión de silenciosa angustia. Parecía estar perdido en sus propios pensamientos, tratando de comprender o aceptar lo que sucedía a su alrededor. Después de un largo y angustioso viaje por las calles de la ciudad, doña Clara finalmente llegó a un barrio que parecía alejado de todo lo que conocía. El sedán azul que iba delante redujo la velocidad y giró hacia una calle estrecha y mal iluminada, donde las casas eran viejas y parecían olvidadas por el tiempo. El ambiente circundante se llenó de un sentimiento de desolación, y doña Clara no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. El auto se detuvo frente a una casa que destacaba no por su belleza, sino por su aspecto abandonado. El edificio estaba hecho de madera desgastada y tenía pintura que se estaba descascarando, dejando al descubierto la madera fría y antigua que había debajo. El jardín de enfrente era un caos de malas hierbas y hojas muertas, y la valla que lo rodeaba estaba casi caída. Las ventanas eran pequeñas y polvorientas, con cortinas descoloridas que se mecían suavemente con la brisa. El techo, cubierto de tejas viejas y rotas, parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. La casa tenía un aspecto que contrastaba drásticamente con el ambiente acogedor y alegre del colegio donde Pedro pasaba sus días. Doña Clara se sintió como si estuviera en el escenario de una historia de terror, donde la familiaridad y la comodidad daban paso a lo desconocido y al peligro potencial. Cada detalle de la casa parecía añadir una capa al sentimiento de aprensión que sentía. Doña Clara estacionó su auto a una distancia prudencial, escondido detrás de un gran roble que estaba plantado en la acera. El árbol proporcionó sombra natural y ayudó a camuflar el vehículo de posibles observadores. Apagó el motor y se inclinó hacia adelante, tratando de obtener la mejor vista posible de la escena que tenía delante sin llamar la atención. Su corazón latía con fuerza y la ansiedad era visible en su rostro. Observó atentamente cómo Pedro y su tío bajaban del sedán azul. Pedro, con los hombros caídos y una expresión que mezclaba miedo y resignación, parecía reacio a bajarse del coche. Sus movimientos eran lentos y vacilantes, y echó un último vistazo a la calle, como si esperara que algo cambiara o que alguien interviniera. El tío de Pedro, en cambio, tenía una postura firme y decidida. Ayudó a Pedro a salir del auto, con la mano firme en la del niño mientras lo conducía hacia la entrada de la casa. La expresión del rostro del tío era implacable y seria, y sus movimientos precisos y calculados, como si estuviera acostumbrado a lidiar con situaciones donde la obediencia era obligatoria e innegociable. Doña Clara observaba con una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que debía actuar con cautela para no poner a Pedro en riesgo, pero también sentía la necesidad urgente de asegurarse de que estuviera a salvo. Cada paso que Pedro daba hacia la casa se sentía como un paso hacia lo desconocido y potencialmente peligroso. Cuando su tío abrió la puerta de entrada con una llave vieja y oxidada, doña Clara notó un crujido característico en el marco de la puerta. La casa parecía no haber recibido visitas recientes, y el crujido resonó como una advertencia de que algo estaba a punto de suceder. Pedro vaciló en la entrada. Su expresión de miedo era más pronunciada que antes, y parecía estar luchando internamente con la situación.
Cuando finalmente la puerta se cerró detrás de ellos, doña Clara permaneció en su auto, sintiendo una opresión en el pecho. Sabía que el siguiente paso sería crucial. Aunque el exterior de la casa estaba desolado, no tenía idea de lo que podía estar pasando dentro. Su preocupación por Pedro crecía con cada minuto que pasaba y necesitaba encontrar una manera de garantizar su seguridad sin comprometer la suya. Doña Clara tomó una decisión rápida. Esperaría unos minutos para asegurarse de que Pedro y su tío estuvieran completamente dentro de la casa, y luego intentaría obtener más información sobre lo que estaba pasando. Su mente estaba llena de estrategias y posibilidades mientras se preparaba para lo que pudiera venir después. Con el corazón palpitante y una sensación de urgencia, doña Clara salió del coche y se acercó a la casa con la mayor precaución. Se movía lentamente, consciente de cada paso que daba, para no hacer ruido ni llamar la atención. De cerca, la casa parecía aún más siniestra, con sus pequeñas ventanas opacas y el jardín abandonado que parecía una extensión del abandono que reinaba en su interior. Encontró un punto estratégico cerca de la ventana de la cocina, donde un hueco en la cortina le permitía ver parcialmente lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Doña Clara se agachó y, respirando profundamente para calmar sus nervios, ajustó cuidadosamente su posición para tener una visión más clara sin ser detectada. El interior de la casa estaba envuelto en una oscuridad casi total, con poca luz entrando por las ventanas sucias y cubiertas. La sensación de abandono fue inmediata y opresiva. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz descolorido y roto, y el piso estaba lleno de suciedad y escombros que no habían sido limpiados en mucho tiempo. El ambiente estaba marcado por un desorden generalizado. Ropa esparcida por el suelo, algunas en montones desorganizados y otras tiradas al azar, y muebles rotos que parecían haber sido abandonados durante años. Doña Clara permaneció escondida detrás de la ventana de la cocina. Su corazón latía más rápido a cada segundo que pasaba. La tensión que sentía era palpable, casi como si pudiera cortarse con un cuchillo. La atmósfera alrededor de la casa parecía pesar mucho sobre sus hombros, añadiendo una capa extra de opresión al momento ya cargado. Entonces, los sonidos comenzaron a infiltrarse por las rendijas de la ventana. La primera señal fue un aumento en el volumen de las voces, seguido de una acalorada discusión que se volvió imposible de ignorar. Doña Clara contuvo la respiración y se acercó lo más que pudo a la ventana, tratando de captar cada fragmento de la conversación que se desarrollaba dentro de la casa. El tío de Pedro gritaba con una intensidad que resonó en la cocina, su voz aguda y estridente. Usó palabras cortantes y amenazantes, y el tono de su voz tenía una carga de ira casi palpable. Cada palabra parecía ser una explosión de frustración y control, y doña Clara podía sentir el peso de la agresión incluso desde fuera. El tío estaba de pie con los puños cerrados y sus ojos brillaban con una furia incontrolable. Pedro estaba en el centro de la escena, visiblemente conmocionado. Su pequeño cuerpo temblaba mientras lloraba. Sus lágrimas corrían libremente por su pálido rostro. Intentó encogerse, como si tratara de protegerse del ataque verbal que estaba recibiendo. Sus disculpas estuvieron salpicadas de sollozos y habló con una voz apenas audible debido al llanto. «Lo siento, tío, no fue mi intención. Me comportaré, lo prometo», dijo repetidamente, perdiéndose sus palabras en el torrente de gritos y acusaciones. Doña Clara sintió una oleada de pavor que casi la hizo vacilar. Era angustioso observar el contraste entre la ira explosiva del tío
y la vulnerabilidad de Pedro. La violencia verbal parecía estar llegando a un punto en el que rápidamente podría convertirse en algo más físico. Cada grito de su tío se sentía como un golpe más, y doña Clara estaba desesperada por intervenir, pero sabía que debía tener cuidado para no empeorar la situación. Mientras escuchaba la discusión, doña Clara intentó mantener la calma y planificar su próxima acción. Sabía que necesitaba llamar la atención de las autoridades, pero también quería asegurarse de que Pedro no fuera castigado más por su intervención. Cogió su teléfono celular con manos temblorosas y, con una última mirada a la inquietante escena frente a ella, comenzó a hacer una llamada a la policía. La ansiedad de doña Clara estaba al límite. La escena que acababa de presenciar era una aterradora mezcla de desesperación y agresión, y la responsabilidad de actuar pesaba pesadamente sobre sus hombros. Con su celular en mano, presionó el número de emergencia y, mientras sonaba el teléfono, intentó reunir fuerzas para hablar de manera clara y concisa. «Hola, policía». Le temblaba la voz, pero se esforzó por mantener la calma. «Mi nombre es doña Clara. Estoy frente a una casa en la Rúa das Flores, número 43. Lo que vi dentro es muy preocupante. Un niño, Pedro, está siendo maltratado por su tío. Están en la cocina y su tío le grita, exigiéndole que se porte bien». Mientras esperaba la respuesta del celador, doña Clara observaba la casa con una intensidad casi desesperada. Su corazón se aceleraba con cada minuto que pasaba. Cada grito que aún resonaba en su memoria parecía más inquietante. Los alrededores parecían acercarse a ella, y las sombras de la tarde hacían la escena aún más oscura e inquietante. «Es muy importante que vengas rápido», continuó, obligándose a hablar con firmeza. «El tío parece estar muy molesto y temo que la situación pueda empeorar. Necesito que vengas ahora». El encargado, al escuchar el tono de urgencia en la voz de doña Clara, aseguró que una unidad policial estaba en camino y le pidió que permaneciera en el lugar y siguiera brindando actualizaciones si algo cambiaba. Doña Clara le dio las gracias y colgó, sintiendo una pequeña sensación de alivio al saber que la ayuda estaba en camino, pero también una creciente preocupación por lo que podría pasar antes de que llegaran los oficiales. Se recostó en el coche y observó la casa con creciente tensión. Cada segundo parecía una eternidad. Su mente era un torbellino de pensamientos sobre Pedro, sobre lo que estaba pasando, el miedo que debía estar sintiendo y su impotencia ante la situación. Doña Clara intentó visualizar en su mente a Pedro, un niño tan joven y vulnerable, y esto hizo que su corazón se hundiera. La escena en la casa parecía desarrollarse lentamente, mientras doña Clara observaba con ojos atentos y el corazón acelerado. El desorden en la cocina, los gritos, las súplicas de Pedro, todo parecía confluir en un panorama angustioso de una situación desesperada. Intentó mantener la calma, pero cada vez que se abría la puerta de la cocina, su corazón daba un vuelco, esperando ver llegar a la policía e intervenir. Sabía que debía estar preparada para hablar con los oficiales tan pronto como llegaran. Sacó su libreta y anotó todos los detalles que había presenciado. La dirección, la descripción del auto de su tío, el comportamiento de su tío y el estado de Pedro. Quería asegurarme de que nada se dejara al azar y que los agentes tuvieran toda la información que necesitaban para actuar de forma rápida y eficaz. Mientras esperaba, doña Clara vio cómo el cielo empezaba a oscurecerse y las luces de la ciudad empezaban a parpadear a lo lejos. El crepúsculo parecía reflejar la gravedad de la situación, aumentando la sensación de urgencia y desesperación que sentía.
Cada minuto que pasaba era un recordatorio de que Pedro estaba en peligro y que ella necesitaba asegurarse de que fuera rescatado y protegido. Finalmente, a lo lejos, las luces azules y rojas de las sirenas se hicieron visibles, iluminando la calle oscura. Doña Clara sintió un alivio momentáneo al ver acercarse los coches de policía y su corazón volvió a acelerarse, esta vez con renovada esperanza. Estaba a punto de presenciar la llegada de la ayuda que Pedro necesitaba desesperadamente, y su determinación de garantizar la seguridad del niño se mantuvo firme e inquebrantable. Los coches de policía se aparcaron con un chirrido de neumáticos, y varios agentes bajaron con determinación y energía. Se dirigieron rápidamente hacia la entrada de la casa. Sus expresiones serias reflejaban la gravedad de la situación que doña Clara había descrito. Con la experiencia después de haber afrontado varias situaciones de emergencia, los agentes de policía estaban preparados para afrontar cualquier desafío. Los agentes se dividieron. Un grupo se dirigió hacia el frente de la casa y otro grupo se dirigió hacia la parte trasera, mientras doña Clara permaneció a distancia, con la respiración ahora un poco más tranquila, pero aún con una tensión palpable. Ella observó atentamente, lista para brindar cualquier información adicional que pudiera ayudar con la intervención. Los agentes fueron recibidos por una escena que rápidamente confirmó la gravedad de la situación. Al entrar a la casa, la primera impresión fue la de un ambiente caótico y desolado. La cocina estaba en completo desorden. El suelo estaba cubierto de restos de comida y ropa arrugada. Las paredes parecían sucias y desconchadas, y los muebles estaban en un estado deplorable. La sensación de abandono era casi palpable, acentuando la impotencia de la situación. Pedro estaba en la cocina, en un rincón, claramente conmocionado. Sus ojos, rojos e hinchados, eran un testimonio de las lágrimas y el miedo por el que había pasado. Verlo, con los hombros caídos y la postura encorvada, parecía ser un grito silencioso de ayuda. Los agentes de policía se dieron cuenta rápidamente del estado del niño, y esto solo reforzó la urgencia de su presencia. El tío de Pedro estaba de pie junto a la estufa. Su rostro mostraba una expresión de sorpresa y enojo. Cuando los agentes entraron, intentó mantener la compostura, intentando parecer lo más tranquilo posible. Su primera reacción fue negar cualquier problema, hablando con una voz que intentaba transmitir confianza, pero que en realidad sonaba a la defensiva y nerviosa. «Aquí no pasa nada», dijo con tono forzado, tratando de desviar la atención. «Pedro simplemente está exagerando. No hay ninguna razón para toda esta intervención». La policía no se dejó engañar. Con un enfoque firme pero profesional, comenzaron a hacer preguntas y a escanear su entorno. Uno de los agentes, después de dirigirse a Pedro con cuidadosa amabilidad, hizo una rápida evaluación del estado del niño. Estaba claro que Pedro estaba visiblemente asustado y dolorido, lo que solo dejaba más claro que algo andaba mal. La evidencia de abuso era evidente no solo en la condición emocional de Pedro, sino también en el estado general de la casa. El desorden, la ropa sucia y el descuido del medio ambiente eran claros signos de abandono. La policía también se percató de los gritos que aún resonaban en la memoria de doña Clara y que ahora formaban parte del testimonio visual de la realidad en la casa. Mientras los policías hablaban con el tío y recogían pruebas, otros comenzaron a hacer preguntas a doña Clara, quien detalló todo lo que había observado y relatado. Explicó cómo había notado el comportamiento inquieto de Pedro, la llegada de su tío y los gritos que escuchó, brindando una descripción completa de lo que había presenciado. La investigación estaba en curso
y la prioridad era garantizar la seguridad de Pedro. La policía estaba en constante diálogo con el tío, pero la situación era cada vez más clara. Estaban a punto de tomar medidas para proteger a Peter y comenzar el proceso legal necesario para garantizar que recibiera la ayuda y protección que necesitaba. Mientras se desarrollaba la escena en la casa y los oficiales trabajaban, doña Clara supo que el viaje para garantizar la seguridad de Pedro apenas comenzaba. Pero lo importante era que se había completado el primer paso y el más crucial. Pedro estaba ahora en buenas manos y la intervención había sido un éxito. Una vez que los oficiales se aseguraron de que Pedro estaba a salvo, lo llevaron a un lugar protegido y acogedor. Se trataba de un albergue temporal para niños en situación vulnerable, donde profesionales capacitados estaban dispuestos a ofrecer el apoyo necesario. El ambiente fue cuidadosamente diseñado para crear una sensación de seguridad y comodidad, con colores suaves en las paredes, juguetes y actividades diseñadas para ayudar a los niños a sentirse más a gusto. Pedro llegó al refugio con mirada cansada y una expresión de alivio mezclada con tristeza. Fue recibido por un equipo de cuidadores y psicólogos que inmediatamente se pusieron a trabajar para asegurarse de que se sintiera seguro y apoyado. El primer paso fue un examen médico completo para evaluar su salud física y garantizar que no sufría lesiones graves. Aunque no tenía signos visibles de abuso físico, el examen reveló signos de estrés y trauma que debían abordarse. La atención psicológica era igualmente crucial. Pedro fue alentado gentilmente a hablar sobre su experiencia, en un ambiente donde se sentía cómodo y seguro. El equipo de psicólogos utilizó métodos terapéuticos adecuados a su edad, intentando crear un espacio donde pudiera expresar sus miedos e inquietudes sin sentirse presionado. Les contó a los profesionales todo lo que había vivido: el miedo constante, los gritos y cómo se sentía invisible e indefenso en su propia casa. Las historias de abuso y maltrato que compartió ayudaron a tener una imagen clara de lo que había sucedido. Cuando Pedro comenzó a recibir el apoyo que necesitaba, la policía inició una investigación detallada de la situación. El equipo de investigación entrevistó a testigos, revisó las pruebas recopiladas y realizó un análisis exhaustivo del entorno donde había vivido Pedro. Descubrieron más pruebas del abandono y el abuso que Pedro había descrito. El deplorable estado de la casa y las inconsistencias en las declaraciones del tío ayudaron a construir un caso sólido en su contra. El tío de Pedro, que había intentado negar cualquier problema y minimizar la situación durante la intervención policial, fue detenido. Los cargos formales en su contra incluían abuso y negligencia infantil. Durante su detención mantuvo una postura defensiva, pero las pruebas en su contra eran sustanciales. Las acusaciones eran graves y reflejaban la gravedad del maltrato que había sufrido Pedro. En el tribunal, el caso de Pedro se convirtió en un punto focal de atención. Las pruebas presentadas por los investigadores y el testimonio de Pedro fueron cruciales para demostrar la gravedad de la situación. El tío, que había sido una figura autoritaria temida por Pedro, ahora enfrentaba las consecuencias legales de sus acciones. El proceso judicial fue un camino difícil, pero fue esencial para garantizar que se hiciera justicia y que Pedro recibiera reconocimiento por su sufrimiento. Durante todo este tiempo, Pedro siguió recibiendo apoyo continuo. Comenzó a asistir a sesiones de terapia para niños, lo que le ayudó a desarrollar su autoestima y le proporcionó herramientas para afrontar el trauma. El refugio en el que se encontraba le proporcionó un entorno de cuidado y estabilidad.
lo que le ayudó a recuperar el sentido de seguridad y pertenencia que había perdido. El camino de Pedro hacia la recuperación fue gradual, pero con el apoyo adecuado, comenzó a mostrar signos de esperanza y resiliencia. Cada paso hacia la recuperación fue celebrado por los profesionales a su lado, y el viaje de Pedro se convirtió en un testimonio de su fuerza interior y de la importancia del apoyo comunitario e institucional. Ahora que su tío enfrenta consecuencias legales por sus acciones y Pedro se encuentra en un ambiente seguro, la historia de Pedro se ha convertido en un recordatorio de la importancia de estar atento a las necesidades de los niños y actuar rápidamente cuando hay señales de abuso. La determinación de doña Clara de ayudar y la respuesta eficaz de las autoridades fueron fundamentales para que Pedro recibiera la protección y los cuidados que necesitaba, marcando un nuevo comienzo en la vida del joven. Después de que las autoridades intervinieron, Pedro fue trasladado a la casa de sus tíos más cercanos, una familia que estaba dispuesta y preparada para ofrecerle el amor y el apoyo que necesitaba. El nuevo hogar era acogedor y lleno de muestras de cariño y cariño. Las paredes estaban adornadas con fotografías y dibujos que Pedro había hecho en sus clases de arte, y el ambiente era tranquilo y seguro, un marcado contraste con el desorden y el miedo que había conocido anteriormente. Los nuevos cuidadores de Pedro eran conocidos desde hacía mucho tiempo, personas amables y afectuosas que se dedicaban a asegurarse de que se sintiera amado y protegido. Con la ayuda de terapeutas especializados en trauma infantil, Pedro inició un viaje de recuperación emocional. Las sesiones de terapia se llevaron a cabo respetando su ritmo y sus necesidades, ofreciéndole un espacio seguro para expresar sus sentimientos y comenzar a procesar lo que había experimentado. Los cuidadores de Pedro también participaron en su proceso de recuperación. Aprendieron cómo apoyar a un niño que había experimentado un trauma y participaron en capacitación para brindarle el mejor apoyo posible. Crearon una rutina que incluía actividades relajantes y tiempo libre, ayudando a Pedro a construir nuevos recuerdos positivos y recuperar la alegría de vivir. Mientras Pedro encontraba un nuevo camino hacia la recuperación, doña Clara, la maestra que había actuado con valentía y determinación, sintió un profundo alivio al ver que la situación de Pedro se resolvió exitosamente. Su preocupación y dedicación habían sido fundamentales para garantizar la seguridad del niño, y sabía que su trabajo aún no había terminado. De regreso a la escuela, doña Clara se renovó con una determinación reforzada de proteger a sus alumnos. La experiencia la hizo aún más consciente de las señales de advertencia y de la importancia de estar atenta al bienestar emocional de sus alumnos. Comenzó a implementar programas educativos y talleres para educar a otros maestros y padres sobre la identificación de signos de abuso y la importancia de la intervención temprana. La historia de Pedro se ha convertido en un poderoso ejemplo dentro y fuera de la comunidad escolar. Doña Clara compartió frecuentemente la importancia de la vigilancia y la acción responsable con sus colegas y la comunidad. Habló no solo del caso específico de Pedro, sino también de cómo cualquiera puede marcar la diferencia prestando atención a las señales de sufrimiento y actuando con compasión y urgencia. La experiencia también llevó a la creación de nuevos protocolos de seguridad y apoyo dentro del colegio. Se establecieron procedimientos más estrictos para monitorear el bienestar de los niños y garantizar que todo el personal estuviera equipado con el conocimiento y las herramientas necesarias para identificar y actuar en situaciones peligrosas. Pedro, ahora en un ambiente amoroso y seguro, comenzó a recuperar su sonrisa y confianza.
hizo nuevos amigos, participó en actividades escolares y empezó a relajarse nuevamente. La transformación de su vida fue visible y conmovedora, y se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para muchos de los que conocieron su historia. El camino de Pedro y doña Clara puso de relieve la importancia del cuidado y la vigilancia en las comunidades y escuelas. La historia de Pedro se difundió, inspirando a otros a ser más proactivos en la protección y apoyo a los niños en riesgo. La acción de doña Clara fue un recordatorio de que cada acto de vigilancia y cada decisión de actuar puede tener un impacto profundo y vital en la vida de un niño. Al final, la historia de Pedro no solo demostró la fuerza de la intervención y la solidaridad, sino también la capacidad humana para marcar la diferencia. Su caso quedó marcado como un ejemplo inspirador de cómo la valentía de una persona y la acción diligente de las autoridades pueden transformar una situación de desesperación en una historia de recuperación y esperanza. La importancia de la compasión y la vigilancia para proteger a los vulnerables. La historia que seguimos destaca un principio fundamental para construir una sociedad justa y segura: la importancia de la compasión y la vigilancia, especialmente en las situaciones más extrañas e incómodas. Esta enseñanza nos recuerda que cuando enfrentamos circunstancias que desafían nuestra comprensión o nos causan inquietud, es esencial que mantengamos una mirada atenta y un corazón empático. La compasión va más allá de simplemente sentir lástima por los demás. Es un impulso profundo para actuar en beneficio de los necesitados. En el escenario descrito, la profesora muestra genuina empatía cuando nota el malestar del niño y decide seguir a su tío para garantizar su seguridad. Tu actitud refleja el poder de la compasión para impulsarnos a tomar acciones que realmente pueden cambiar vidas. Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen extrañas o fuera de lo común, nuestra capacidad de ponernos en el lugar de otra persona y considerar sus posibles dificultades puede llevarnos a descubrir y abordar problemas que de otro modo permanecerían ocultos. El verdadero espíritu de compasión nos obliga a actuar para proteger y ayudar, incluso cuando hacerlo requiere coraje y esfuerzo adicionales. La vigilancia, por otro lado, es la práctica de estar atento a las señales y circunstancias que nos rodean. En el caso de la maestra, su decisión de seguir al niño y a su tío fue motivada por una cuidadosa observación y preocupación por la seguridad. Este tipo de vigilancia es crucial para identificar y abordar situaciones que puedan representar peligro o injusticia. Una vigilancia eficaz no consiste solo en estar alerta a riesgos obvios, sino también en prestar atención a pequeños detalles y señales que podrían indicar problemas mayores. A menudo, la capacidad de detectar irregularidades o comportamientos sospechosos es el primer paso para prevenir daños y proteger a los vulnerables. La combinación de compasión y vigilancia crea un círculo virtuoso de protección y justicia. La compasión nos inspira a actuar en nombre de los demás, mientras que la vigilancia nos permite identificar y responder a situaciones que requieren nuestra intervención. Juntas, estas cualidades garantizan que no solo estemos atentos a las necesidades de los más vulnerables, sino también dispuestos a actuar eficazmente para combatir los daños y promover la seguridad.